¿Qué vas a Y hacer ahí? para llegar y entregarlo al gerente, para que vea al fin de mes y cómo fueron ventas, cómo fueron cuotas pagas o no, ¿Qué tipo de gráficos querés hacer? con porcentajes, estilo columnas o lo que sea, pero el tema es que se presente en gráficos. Y yo usaría el Excel. El Excel, claro, Sí. está bien. Bueno, muchas gracias, profe. Creo que es lo más fácil que vas a encontrar. Claro, obvio, sí, 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 pero ellos como que querían incorporar un software y yo dije, bueno, en una de esas capaz que se puede y conseguir esos dos, pero no estaba tan segura como para incorporarlos ya. No, me parece que no vas a conseguir va a ser complicado amigarte con otros software. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. No. Bueno, comenzamos. Preguntas, otras preguntas de... El próximo es el parcial, próximo jueves. Yo les voy a mandar un mail con las aulas donde van a tener que va a quedar el examen y lo otro que me van a tener, le voy a mandar un Word donde van a tener un formulario donde van a tener que poner si van a presentarse a dar el parcial. Porque tengo que saber exactamente quiénes van a dar el parcial. Así que les voy a mandar un formulario para completar y de ahí les digo exactamente qué aula van a dar el parcial. ¿Está bien? Perfecto, profe, yo también tengo otra consulta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La profesora de los lunes nos dijo que las unidades que entraban para el primer parcial eran las unidades 2 y 3. Con usted tenemos la 1, la 5 y la 7, ¿verdad? No, la 1, sí, la 1, la 4 y la 7, perdón. La 1, la 4 y parte de la 7, no toda, ¿eh? Solo, de las 7 solo vimos lo que tiene que ver con los distintos tipos de sistemas de información. Ok, listo, hasta lo que entre en las clases de hoy, que sería que capaz terminamos de ver las 7, hasta eso entraría. Hoy vamos a terminar de ver la 4. Ah, la 4, perfecto. Bueno, listo, hasta donde llegamos con la 7 en la clase anterior. Hasta ahí quedaríamos. Sí, y en la clase anterior vimos ya los datos, la estructura de datos la vimos, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Listo, entonces la que quedaría afuera sería la 5. Sí, la 5 no alcanzamos todavía. Perfecto, esa entra para el segundo parcial. Listo, es para Sí, organizarme. Entonces, de perfecto. 1, 2, 3, 4 y 7. Parte de la 7. 1, 2, 3, 4 y parte de la 7. Claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Los otros días puedo hacer algo acá, espérense. Bueno.
Bien, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Perfecto. El otro día vimos esto. Sí, profe. ¿Ya? Dice unidad 4, tecnologías para la gestión de datos. Exacto, esta es la unidad 4. Sí. Yo básicamente les comentaba el otro día, les había dicho que lo que hacíamos era, lo que yo hacía en mi casa era guardar en caja de zapatos las facturas de luz, en otra caja de zapatos las boletas de gas, en otras las de la tarjeta de crédito. Era una forma en la cual yo organizaba la información en mi casa. Bueno, esa forma de organizar les había contado la última clase, que es la que todos, digamos, la que cualquiera de nosotros haría por lógica. Y en la computadora es exactamente igual que como lo haríamos en nuestras casas, porque de hecho la computadora está pensada por los seres humanos, así que hace lo que los seres humanos haríamos en cierta manera, ¿no? Entonces, la información se guarda en la base, la información se guarda en archivos. Archivos, ¿no? Y los archivos están, qué sé yo, por ejemplo, como yo tenía la boleta de luz, tenía las de gas y tenía las tarjetas de crédito. Bien, así uno puede tener, para la empresa puede tener el personal en una caja, ¿sí? Los datos de cada persona, los datos de cada cliente en otra caja, los datos de cada proveedor en otra caja, ¿no? Se va organizando la información de una manera que después se pueda localizar fácilmente. No es que a la computadora se le tira, es como que se tira en un tacho de basura toda la información y ahí después la computadora la busca, no. La información está organizada. Y por ejemplo, en esa caja de zapatos donde yo guardaba las facturas de luz, cada factura era como acá un registro. Un registro que tenía el número de factura, de luz, tendría el quit de la empresa de luz, tendría la fecha, tendría datos, los datos que son de esa factura. Y esos son los campos. Los campos. Acá tenemos uno de los campos acá es un archivo de alumnos, en realidad, de alumnos, donde hay datos de alumnos. El registro es el correspondiente a un alumno. Acá hay 3 registros en este archivo. Este archivo tiene, cada registro tiene un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos. Y el conjunto de archivos hacen a la base de datos de la empresa, ¿no? La base de datos empresaria. Bien. Yo les había mostrado un pequeño conjunto de archivos que había desarrollado para hacer un pequeño sistemita para guardar la facturación. Y les voy a mostrar lo que le había mostrado el otro día.
Bien, yo había armado 3 cajitas de zapatos, 3 archivitos. En uno había puesto los datos del cliente, los datos de clientes. Y acá tengo 4 clientes, que le puse un código. ¿Están viendo el TXT, chicos? Sí, se ve. Bien. La razón social, la dirección, la localidad, la provincia y una zona geográfica. Zona geográfica 2, la 4 y la 1, que es la zona geográfica donde está ubicado cada cliente. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuántos registros tiene este archivo de clientes, de datos de clientes? ¿Cuántos registros tiene? 4, profe. Muy bien, 4, correcto. ¿Cuántos campos tiene cada registro? 6. Muy bien, 6, exactamente. Bien. Ahora vamos a ver las zonas geográficas. La 2, la 3, la 4, una la llamé centro, y el vendedor que atiende la zona centro es Juan. La zona 3 se llama sur y la atiende el vendedor Pedro. La zona 4 es norte y la atiende el vendedor Pablo. ¿Cuántos registros tiene este archivo de zona geográfica? 3. ¿Cuánto? 3, profe. Muy bien. ¿Cuántos campos tiene cada registro? 3 también. Muy bien, exactamente. Perfecto. Transacciones de facturación. Tengo el número de factura, tengo la fecha de la factura, tengo el cliente al cual le facturé y el importe que le facturé. ¿Cuántos registros de facturas tengo? 3, ¿Con cuántos campos cada uno? 4. 4. Muy bien. Bien. Y así uno va guardando dentro de la computadora la información. En esa, organizándolo de tal manera de poner la información homogénea en cada caja de zapatos. Es decir, hay que tratar de en una caja de zapatos no mezclar la luz con el gas. Tienen que ser datos homogéneos. Ahora, ¿cuántas cajas de zapatos un sistema puede tener? 100 cajas de zapatos de estas. 100 archivos. A un promedio de 5 campos por cada registro de 100 archivos, estamos hablando de, ¿no? De 100 archivos, 4, estamos hablando de 400 datos, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuántas y qué cajas de zapatos se hacen? Es una cuestión de diseño. Es decir, no hay una regla y un resultado único de cómo hacer un sistema. Es una decisión de quien diseña el software.
Y de eso depende que sea mejor o sea peor el software. Cada software de empresas, llámese Tango, o llámese Calypso, o llámese SAP, o Becherman, y muchos otros, cada uno tiene su estructura de datos. Y Calypso tiene su estructura de datos, SAP tiene su estructura de datos, Becherman tiene su estructura de datos. Es decir, no hay un estándar común a cómo se arma la información para las empresas. Por eso es que difiere mucho un sistema de otro. Y que se adapte al negocio, la adaptación de cada sistema al negocio, depende fundamentalmente de la estructura de datos. No de los programas. Los programas es algo que se cambia, se pueden reescribir. La estructura de datos es algo rígido. Es como si yo tengo las cajas de zapatos armadas y digo, bueno, voy y busco esta, después busco la otra, después el programa hace eso, saca información de esas cajas de zapatos. Ahora, cuando están todas, imagínense 100 cajas, cada una con sus cosas y cada una con su información guardada, no 100 facturas, no 300 facturas, no 1000, no 10.000, 100.000, 500.000 facturas. Toda esa información está almacenada en esos archivos. Ahora, la base de datos de la empresa tiene acá archivos. Tiene archivo de, por ejemplo, clientes. Tiene archivo de personal. Tiene el de cuentas contables. Tiene de productos. Toda esa información de la empresa está contenida en la base de datos. Los programas por ejemplo, el programa de facturación que usan los usuarios de ventas, va y busca la información en el archivo que le corresponda o en los archivos que le corresponda en la base de datos. El de sueldos y jornales, cuando el programa de liquidación de sueldos busca la información en los archivos de la base de datos. Y no es que cada
sector tiene su juego de archivos. Hay juegos de archivos, hay archivos que usan tanto un sector como el otro. Hay, por ejemplo, el archivo de productos, es usado tanto por ventas para facturar, como es usado por el industrial para producir esos productos. Las cuentas contables, es un archivo que es compartido por todos, por el subdiario para ventas, para hacer el subdiario, para sueldos, para hacer su correspondiente subdiario, para el industrial, para incluso hacer los costos de producción. Quiere decir que a un mismo archivo acceden distintos programas. Si esto no fuese así, es decir, que no existiese una base de datos común a toda la organización, es decir, si cada área tuviese su base de datos, ¿eh? Tendríamos una situación que lo llamamos de islas informáticas. Islas informáticas. Y esto es una situación no deseable, para nada deseable. ¿Por qué? Miren esto. Acá está. Ventas, si tuviese su archivo de artículos, de los productos que vende, y el industrial tuviese su archivo de productos que vende. Vamos a imaginar que cada uno tuviese su caja de zapatos. Lo que pasa es que ventas necesita determinada información para vender. Fundamentalmente el código de artículo, la descripción y el precio. Y el industrial también necesita el código de artículo, también necesita la descripción, pero la unidad de medida, el precio no es algo que le interese. Lo que le interesa es, por ejemplo, la unidad de medida, para saber cuánto tiene que producir. Ahora, cuando hay islas informáticas, estamos en una posibles inconsistencias. ¿Qué quiere decir que es inconsistente? Para ustedes, ¿qué quiere decir que es inconsistente? ¿Me escuchan? Hola. Se escucha. Sí. Está medio lento, ¿no? ¿Qué quiere decir inconsistente? Que no coinciden, ¿Eh? como que no coinciden, digamos. ¿Que no funciona? Que no tiene sentido una cosa con otra, a lo mejor. No cierra esto con esto. Esto con esto. Hay algo que está mal, no es consistente. Es inconsistente. ¿Mm?
Y les explico por qué. Les explico por qué. Imaginen lo siguiente. Si yo en el área de ventas digo que el artículo 100 se llama ZZ, ese artículo también debe llamarse ZZ en el industrial. Pero como está repetida la información, puede haber error. Si los dos buscasen la información en un único lugar, es decir, si este va a este lugar y este va a este lugar, la información es una, los dos estarían utilizando la misma información. Pero si estamos en islas informáticas y cada uno está usando su información, puede ser que acá el 100 se llame Y, con lo cual no es consistente, es inconsistente. Es decir, cuanto más información duplicada o triplicada o cuadruplicada, digamos repetida, hay repetida. Cuanto más información repetida hay dentro de un sistema, más probabilidad de inconsistencias. Por eso, las organizaciones deben tratar de tener todo en una única base de datos. Esto es lo que se denominaría un sistema integrado. Esto sería un sistema integrado. Bien. ¿Entendieron estas cositas que les dije? Sí, profe. Sí. Bien. Esto es, imagínense que ustedes tienen la información de sus contactos de mail en su computadora y difieren con los que tienen en su celular. ¿Por qué? Porque los tienen en dos lugares distintos. Si lo tuviesen en un lugar solo, no habría inconsistencia. Cuando ustedes se encuentren en una empresa, en una situación de islas informáticas, ahí agárrense la cabeza porque van a encontrar mucha información que no van a saber cuál es la cierta. Porque normalmente cuando la información está en varios lados, difieren. Entonces no van a saber si las ventas es lo que dice ventas o las ventas lo que dice contaduría de ventas. O lo que se produjo es lo que dice industrial o es lo que dice ventas que tienen el stock. Entonces siempre hay que tratar de tener una situación integrada. Ahora bien, esta situación de integridad hace que muchos usuarios, muchos programas, es decir, lo que acceden son programas, los usuarios acceden a la base de datos a través de programas. Cuando muchos programas están accediendo a la misma base de datos, a través de muchos usuarios, decenas, centenas, miles de usuarios pueden estar accediendo simultáneamente a esa base de datos, puede generar
muchos problemas. Uno de ellos solos es un problema es qué pasa cuando a una misma información entran dos personas simultáneamente, dos programas simultáneamente o tres. Suponiendo, ventas quiere facturar el producto X y contaduría está queriendo cambiar el precio del producto X. ¿Qué pasa si simultáneamente, en la misma milésima de segundo, los dos están queriendo hacer lo mismo? Están compitiendo por el dato. Y esto generaba muchas veces que tanto el programa de facturación como el programa que contaduría quería cambiar el precio se cuelguen, quedaban como abrazados, como que ni uno ni otro podía resolver el problema. Ese es uno de los problemas que generaba esta situación de una única base de datos. Otro problema era que hay tanta información que se le hacía los mecanismos de búsqueda de información eran obtener rápido la información era difícil, costoso. Se necesitaban mecanismos mejores para encontrar información en tanto volumen de datos. Por otro lado, había que dar mayor seguridad. Mayor seguridad a la información porque están todos yendo a los mismos datos. Para ello, se desarrolló un software que se pone sobre la base de datos, un software que se llama Database Management System, sistema de administración de base de datos. Database Management System. Database Management System. Y esto fue una gran herramienta que se desarrolló para todos estos problemas que le he estado contando. Ustedes sepan, por ejemplo, marcas de base de datos. SQL Server, que es de Microsoft. MySQL, que es de software libre. Oracle, la más importante del mundo. DB2, es una de IBM. Tango, Becherman, Calypso, SAP, todos necesitan utilizar una base de datos. Todos utilizan un software de administración de base de datos que contiene a los datos. Y ahora vamos a hacer una prueba con un software que se llama Access. Vamos a ver cómo usamos Access y van a ver cómo Access contiene la base de datos. Incluso dentro de este software, dentro de estos software del Database Management System, se pueden construir programas.
también se construyen por afuera, ¿no? Pero también estas herramientas dan facilidades para hacer programas. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, cortamos porque hay 1 minuto 36 y vemos cómo lo vamos a hacer en Access. Vamos a hacer el ejemplito en Access. Ahí corto y arrancamos de nuevo.